tardes, Padre Obispo. Refrescantes y lluviosas. Sí, llueve o no llueve, sí llueve. Y llueve con fuerza y esto es bueno porque así refresca la tierra que lo necesitábamos ardientemente. Sí, y entre temblores y lluvia vamos para adelante. Un regalo de los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, cuya fiesta hoy celebramos. Sí. Felicitamos a la parroquia de San Pedro y San Pablo en Guayama, que están de patronal, una patronal virtual. Virtual, eso es así. Y también a todos aquellos que llevan el nombre de Pedro y Pablo. Y Petra. Paula. Paulina. Ajá, así que todos aquellos que llevan por nombre los nombres de estos dos grandes apóstoles, ¿verdad? Pues los felicitamos en su día. Tenemos aquí un hermoso artesanía, no que estén peleados, sino que uno va para Oriente y otro va para Occidente. Sí, uno va para donde Padre Obispo y uno va para donde Sor Cristina. Uno va a dar la llave y el otro... La palabra, con ánimo y con fortaleza. Seguro que sí. Bien, pues vamos a orar pidiendo al Señor su asistencia y su ayuda. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que, participando en tu mesa, seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Pedro y San Pablo, ayúdennos a ser discípulos misioneros. Enmarcada en esta festividad, damos gracias a Dios también y comunicamos la grata noticia de que el Santo Padre ha publicado el nuevo directorio de catequesis, que estaremos más adelante, ¿verdad? Una vez que lo recibamos, comentando un poco esas nuevas orientaciones y directrices que harán que nuestros catequistas puedan, de una manera más actualizada, anunciar el Evangelio de Jesús y transmitirlo a nuestros jóvenes, niños y niñas, adolescentes y adultos que necesitan conocer esa palabra rica de Dios. Así es, Padre. Y en este caminar y en este peregrinar que estamos haciendo en este programa de Mi Camino de Fe, pasito a pasito, continuamos compartiendo con todos los que nos sintonizan. Un saludo a todos aquellos que nos sintonizan diariamente a las 3 de la tarde en este programa de Mi Camino de Fe, para continuar compartiendo la alegría del Evangelio del Papa Francisco, esta exhortación hermosa, ¿verdad?, que nos va llevando, nos va dirigiendo en esa iglesia en salida, en esa iglesia discípula misionera que anuncia en todo momento la palabra. Y estamos en el segundo capítulo, en la segunda parte, que lleva como título Tentaciones de los agentes pastorales. Ese en el acápite, ¿verdad? Ajá. Pero que está enmarcado en el título grande de Las crisis del compromiso comunitario. Correcto, Padre. Y veíamos la semana pasada, sí al desafío de una espiritualidad misionera, no a la asedia egoísta, no al pesimismo estéril, sí a las relaciones nuevas que genera Jesucristo, no a una mundanidad espiritual. Y ahí nos quedábamos la semana pasada. Y veíamos también una frase que marcaban dentro de eso que usted acaba de decirnos. Primero, no nos dejemos robar el entusiasmo misionero. No nos dejemos robar la alegría evangelizadora. No nos dejemos robar la esperanza, porque el Hijo de Dios en su encarnación nos invitó a la revolución de la ternura. Vamos siguiendo. También decía, Padre, no nos dejemos robar la comunidad. Correcto, por eso vamos dando, ¿verdad?, unos pasos adelante, guiados por estas sabias palabras del Papa Francisco, que en la fiesta de San Pedro y San Pablo hoy, en la bella homilía que pronunció esta mañana, dijo algunas frases impactantes y realmente muy renovadoras y muy consoladoras. Por ejemplo, nos decía que hoy las lecturas se veían en la clave de la unidad y de la profecía. Y nos recordaba que Pedro y Pablo eran dos personas muy diferentes entre sí, pero se sentían hermanos, se sentían familia, y una familia unida. Y como pasa en toda familia, que a menudo se discute, aunque realmente se aman. Esa familiaridad
que los unía no provenía simplemente de inclinaciones naturales, de la sangre, sino del Señor. Y algo que a mí me impactó mucho en sus palabras que decía esta mañana es que Jesús no nos ordenó que nos lleváramos bien, porque a veces como que tenemos ese concepto de que nos llevemos bien, chichiga. No, la cosa no va por ahí, sino que nos amáramos. Y quizás uno puede decir, bueno, pero si llevarnos bien es amarnos. No necesariamente, porque a veces uno por llevarse bien no dice las cosas que debía decir, que ciertamente sacuden la conciencia y el estilo de vida de los demás. Jesús es quien une, pero no nos uniforma. A los puertorriqueños les encantan los uniformes, sobre todo si son blancos y negros. Es una manía, yo no sé por qué. Cualquier cosa enseguida es un uniforme. Y cuando uno mira a ver qué color, blanco y negro. Y más en la iglesia. Se forma un grupito y enseguida blanco y negro. Y la vida ni es blanca ni es negra, es de tonalidades diferentes y muy ricas. El Papa nos decía esta mañana también que la unidad es un principio que se activa con la oración. Y ahí que nosotros pedimos continuamente al Señor la unidad, sobre todo de aquellos que nos profesamos cristianos y cristianas. Porque cuando oramos, nosotros permitimos que el Espíritu Santo actúe, intervenga, que abra la esperanza, que acorte distancia y nos mantenga unidos en las dificultades. Solo la oración rompe, por decir así, rompe la división. Solo la oración rompe cadenas. Solo la oración allana el camino hacia la unidad. Y una de las frases que más me impactaron, que tiene que ver mucho con esto que estamos comentando estos días, es cuando dice que hoy necesitamos la profecía. Profetas. ¿Qué tipo de profetas? Profetas no de discursos vacíos que prometen lo imposible, sino de testimonios de que el Evangelio es posible. No se necesitan manifestaciones milagrosas, sino vidas que manifiesten el milagro del amor de Dios, no el poder, sino la coherencia, no las palabras, sino la oración, no las declamaciones, poesías bonitas, sino el servicio, no la teoría, sino el testimonio. Y aún añadía más y decía, no necesitamos ser ricos, sino amar a los pobres. No es ganar para nuestro beneficio, sino gastarnos por los demás. No necesitamos la aprobación del mundo, sino la alegría del mundo venidero, es decir, del cielo. Ni proyectos pastorales eficientes, sino pastores que entreguen su vida como enamorados de Dios. Esa frase es hermosísima, ¿no? Como enamorados de Dios. Entonces necesitamos catequistas enamorados de Dios. Cristianos y cristianas enamorados de Dios, para que en nosotros también se cumpla lo que Jesús dijo a Pedro. Eres Pedro, eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y también que una profecía ha sido pronunciada sobre nosotros, y la tenemos en el libro del Apocalipsis, cuando dice que el Señor nos dará una piedrecita blanca, y en esa piedrecita blanca estará escrito nuestro nombre. Pidamos hoy al Señor esa gracia, ¿verdad? Como Pedro y Pablo, de que estemos verdaderamente enamorados de Dios. Y así como el Señor transformó a Simón en Pedro, que nos transforme a cada uno de nosotros para hacernos piedras vivas con las que pueda construir una iglesia y una humanidad renovada. Son palabras que, dichas así rapidito, pero que nos ayudan a reflexionar, nos impulsan y nos motivan a seguir hacia adelante sembrando el Evangelio. Y en esa experiencia renovada, el Papa Francisco nos introduce en esta alegría del Evangelio y donde nos pide también una renovación, ¿verdad?, en esa experiencia misionera como agentes de pastoral. Lo que se opone al Espíritu de Dios es el espíritu del mundo, y por eso es lo que el Papa llama la mundanidad, que se manifiesta en muchas actitudes opuestas. Vamos a ver ahora, en el número 95 del Evangelii Gaudium, lo que el Santo Padre nos invita a pensar, a reflexionar y sobre todo a poner en práctica. Esta oscura mundanidad se manifiesta en muchas actitudes aparentemente opuestas
pero con la misma pretensión de dominar el espacio de la iglesia. Entonces hay algunos que quieren dominar el espacio de la iglesia. Es decir, lo que le corresponde a la iglesia hacer, lo quieren dominar, lo quieren controlar. Y no permiten que esta acción evangelizadora se realice. En algunos hay un cuidado ostentoso de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la iglesia, pero sin preocuparles que el evangelio tenga una real inserción en el pueblo fiel de Dios y en las necesidades concretas de la historia. En palabras más de pueblo, es bombo y platillo. O sea, mucha fantasía, mucho oropel, mucha cosa, pero lo esencial que toca la vida y la historia lo pasan por encima. Así, la vida de la iglesia se convierte en una pieza de museo o en una posesión de pocos. Fíjate que pieza de museo, empiezas a intentar el templo a eso, a mirar, pero no a orar. Es curioso, sobre todo esos templos de cierta edad, que tienen obras de arte muy bonitas, ¿verdad? Obras de arte que fueron hechas para expresar la fe, pero que hay gente que solo mira el arte y no lo que ese arte quiere ayudarnos a entender y a comprender, que es el misterio de nuestra fe. En otros, la misma mundanidad espiritual se esconde detrás de una fascinación por mostrar conquistas sociales y políticas, o en una vanagloria ligada a la gestión de asuntos prácticos, o en un embelezo por las dinámicas de autoayuda y la realización autorreferencial. 3 palabras curiosas: fascinación, ¡wow! Vanagloria, ¡oh! Embelezo, ¡oh! La misma palabra dicha con distintos tonitos, pero que es curioso, ¿verdad? Fascinación por mostrar conquistas sociales y políticas. Porque yo soy amigo de tal o este de los otros. La vanagloria, porque yo he hecho cosas. O el embelezo, porque entramos en esas autoayudas, en ese profesionalismo y nos olvidamos que la fe es algo totalmente distinto, diferente, nuevo, impactante. También puede traducirse en diversas formas de mostrarse a sí mismo en una densa vida social llena de salidas, reuniones, cenas, recepciones. Hay gente que se piensa que porque hace muchas cosas, ya está evangelizando. Y es muy probable que esté escapando de la verdadera evangelización. O bien se despliega en un funcionalismo empresarial cargado de estadísticas, planificaciones y evaluaciones, donde el principal beneficiario no es el pueblo de Dios, sino la iglesia como organización. Fíjate, es lo que el Papa decía esta mañana cuando nos decía, muchos proyectos pastorales eficientes, pero no hay pastores que se entregan la vida como enamorados de Dios. Porque vemos muchas veces, Padre, las cosas como una cantidad. Mientras más hagamos, estamos adelante, vamos hacia adelante siempre. Mientras menos, esto no está funcionando, esto no va para ningún lado. Como que estamos estancados, no estamos haciendo nada. Entonces, pensamos a veces que las actividades o las obras que hacemos a nivel de la iglesia tienen que ser cantidad. Pero si nos movemos hacia una cantidad, ¿qué fruto sacamos al final de todo esto? ¿Qué hemos alcanzado? ¿Hemos llegado o hemos cumplido con los objetivos que nos propusimos para este proyecto, para esta actividad, para este aumento en la fe, para este caminar, para este peregrinar? O lo más importante, para encontrarnos con Dios. Algo que leía sobre el muro de Jerusalén, que actualmente, ¿verdad?, como ustedes saben, se visita, era parte del muro del Templo Grande de Jerusalén, y que mucha gente visita y trata de tocar a como de lugar, sobre todo los judíos, y rezan tocando ese muro, porque tocar ese muro es estar un poquito más cerca de Dios. El ser humano necesita signos, ¿verdad? Tocar, palpar. Entonces, acercándome a ese muro, poner la mano, poner un papelito con una oración, uno se pregunta, ¿y por qué los judíos hacen eso? Porque quieren estar cerca de Dios. Nosotros en nuestra fe cristiana católica vivimos esta experiencia desde la Eucaristía. Por eso el anhelo de muchos hermanos de poderla recibir, o de muchos hermanos y hermanas de poder ir a visitar, hacer la adoración al Santísimo. Estar cerca de Dios a través de un signo que nos presenta
y nos manifiesta su amor y su misericordia. En todos los casos, no lleva el sello de Cristo encarnado, crucificado y resucitado. Fíjate, no lleva el sello. Hay un sello que es el de Cristo encarnado, crucificado y resucitado, sino que se encierra ¿en qué? En grupos elitistas. No sale realmente a buscar a los perdidos ni a las inmensas multitudes sedientas de Cristo. Y ya no hay fervor evangélico, sino el disfrute espurio de una autocomplacencia egocéntrica. Una complacencia egocéntrica, es decir, de disfrutar, girar en torno, con una expresión quizá un poco vulgar, pero real para algunos y que entienden, ¿no? Se creen el ombligo del mundo. Se creen que ellos son el centro y todo gira en torno a ellos, porque es que yo hice tal cosa, porque es que yo, olvidándose que la gloria es para nuestro Dios. Nos dirá el numeral 96. En este contexto se alimenta la vanagloria de quienes se conforman con tener algún poder y prefieren ser generales de ejércitos derrotados antes que simples soldados en un escuadrón que sigue luchando. Se nota que el Papa es jesuita, porque coge expresiones de San Ignacio, ¿verdad? Es decir, algunos prefieren seguir siendo generales de ejércitos derrotados antes que soldados simples, ¿verdad? Con planes que siguen luchando, que buscan, que sirven. No, ellos se sirven, no sirven, se sirven. ¿Cuántas veces soñamos con planes apostólicos expansionistas, meticulosos y bien dibujados, propios de generales derrotados? Así, negamos nuestra historia de iglesia, que es gloriosa por ser historia de sacrificios, de esperanza, de lucha cotidiana, de vida deshilachada en el servicio, de constancia en el trabajo que cansa, porque todo trabajo es sudor de nuestra frente. En cambio, nos entretenemos vanidosos, hablando sobre lo que habría que hacer, el pecado del abriaqueísmo, como maestros espirituales y sabios pastorales que señalan desde afuera. Cultivamos nuestra imaginación sin límite y perdemos contacto con la realidad sufrida de nuestro pueblo fiel. Es una palabra muy fuerte, pero a la vez muy profunda, ¿verdad? Negamos nuestra historia de iglesia, que es gloriosa por ser historia de sacrificios. Esto es a veces que no se entiende, ¿no? Semilla de mártires, semilla de iglesia. La iglesia se expande donde hay martirio, donde hay persecución, donde hay ataque. De constancia en los trabajos que cansa, porque todo trabajo es sudor de nuestra frente. Y yo añadiría, y no sudor desde el frente. Porque hay gente que suda. Pero suda con el sudor del otro. Se chupa al otro. No lo deja hacer vida, ¿no? Nos entretenemos vanidosos, hablando sobre lo que habría que hacer. Por eso esa palabra que se inventa el Papa, ¿no? Abriaqueísmo. Habría que hacer esto, hacer aquello, pero no dan un paso. Que lo hagan los demás. Con la boca es un mamey. Maestros espirituales y sabios, pastores, que señalan desde fuera, mira, haz esto, haz aquello, pero ellos no se manchan, ellos no se envuelven. Como dirá la palabra, ni con un dedo mueven un saco, ¿verdad? Y cultivamos nuestra imaginación sin límites y perdemos contacto con la realidad sufrida de nuestro pueblo fiel. Porque el pueblo sufre y hay que estar en contacto. Por eso a veces le preguntan a uno, y como uno está tan alienado, tan fuera de la realidad, ay, eso, y así es. Ay, no me digas, pero ¿y cómo? Es que es terrible, ¿no? Yo pensaba hace un momento, ahora con esta lluvia, si ayer y antier estábamos con los temblores, yo me imagino que los hermanos y hermanas, las personas que están en la zona de Guánica, que estará lloviendo para ellos, y muchos anoche no durmieron en sus hogares. En carpas. Está terrible la situación. Entonces, ¿cómo sintonizo yo con ellos? ¿Cómo puedo sentir empatía?
Pues a veces simplemente con la oración, porque no puedo hacer otra cosa nada más que pedir fortaleza para este pueblo, que se equilibre, que intente dentro de su situación mantener la calma y sobre todo buscar solución que ayude especialmente a los más necesitados. Quien ha caído en esta mundanidad mira de arriba y de lejos, rechaza la profecía de los hermanos, descalifica a quien lo cuestione, destaca constantemente los errores ajenos y se obsesiona por la apariencia. Fíjate, quien ha caído en la mundanidad mira desde arriba y de lejos. Es decir, no aterriza. Rechaza la profecía de los hermanos. ¿Qué es la profecía de los hermanos? Es sentirnos unos a otros miembros de una misma familia, teniendo la misma sangre. No es el color, no es la sexualidad, es el amor lo que nos une para entender que el otro, la otra es mi hermano, es mi hermana y nos tenemos que ayudar. Descalifica a quien lo cuestione. No me vengas a cuestionar. ¿Por qué me preguntas eso? Los por qué siempre son incómodos, pero los por qué nos hacen avanzar. Cuando una persona nos pregunta ¿por qué tal cosa?, nos está invitando a pensar si la acción que acabamos de realizar va en línea de lo que Dios quiere o se opone. Y cuando una situación hace daño a los demás, eso no puede venir de Dios. Imposible que venga de Dios. Destaca constantemente los errores ajenos y se obsesiona por la apariencia. Siempre ve la paja de los otros. Y oye, lo hice bien. ¿Cómo me presenté? ¿Estoy bien peinado? ¿Me he visto bien? ¿Hablé bien? Cuando tú tienes una persona en la altura que constantemente es un adolescente que necesita de afirmación, que en una época uno lo puede entender, pero cuando un adulto uno lo ve con esa, podríamos decir, laguna de estar buscando aprobación y aplauso, algo no funciona. Se obsesiona por la apariencia, por el qué dirán, por el vanagloriarse, ¿verdad? Que hablábamos ahorita. Son como los pavos. Levantan el rabo. Usted te para al lado de un pavo para que tú veas lo que hace. ¿Usted se para al lado de un pavo? Nunca, pero ¿Nunca? Los he visto de lejos. Y empieza a mirar, camina para allá y enseguida levanta el rabo y enseña lo que más feo tiene. Porque ese es el problema, que la gente cuando se pavonea manifiesta lo que verdaderamente debía de mantener oculto. Ha replegado la referencia de corazón al horizonte cerrado de su inmanencia y sus intereses. Si se presenta lo suyo nada más, como lo bueno, porque yo hice tal cosa, porque esto es lo bueno, porque a mí me salió, porque yo lo hice bien, y tú sin embargo, bueno. Y como consecuencia de esto no aprende de sus pecados, ni está auténticamente abierto al perdón. Mira, no aprende de los pecados. Es una frase que tú dices, ¿qué es lo que está diciendo? Que no aprendo de los pecados, porque el pecado siempre nos enseña algo. Y por eso cuando uno peca y cae en alguna debilidad, uno tiene que preguntarse, ¿por qué me pasó? Y si encuentra la respuesta, la supera, pero si no, no. Y por eso a veces uno dice, ¿pero por qué yo caigo en lo mismo? Porque esa es tu debilidad. Pero te vas fortaleciendo en la medida que conoces tu debilidad y pones el remedio. Por ejemplo, ¿por qué se pone en un abrigo? Que tiene frío. Porque se baña. Porque está sucio. Porque tiene hambre. ¿Por qué come? Porque tiene hambre. Ese por qué que uno va respondiendo a la luz de la fe es lo que te ayuda a avanzar y a crecer. Es una tremenda corrupción con apariencia de bien. Algo corrupto, y lo corrupto se daña, se descompone, se destruye. Hay que evitarla poniendo a la iglesia en movimiento de salida de sí, de misión centrada en Jesucristo, de entrega a los pobres. Dios nos libre de una iglesia mundana bajo ropajes espirituales o pastorales. Tremendo, ¿no? Fíjate que continuamente nos está diciendo, tienes que salir, tienes que moverte, porque lo que no se mueve se estanca y lo que se estanca se daña. Salir de esa misión centrada en tu persona hacia la misión que te lleva a Jesucristo, que anuncia a Jesucristo. Y esto se nota en tu entrega a los pobres. Y entonces lo dice con una frase, ¿no? Dios nos libre de una iglesia mundana bajo ropajes espirituales o pastorales. Hay que orar, pero no das un tajo, no das un paso, no te mueves. Y sobre todo, esquemas, libros
ideas, que todo se queda en eso, en un pastoralismo sin alma, sin espíritu, sin fuego, sin pasión. Esta mundanidad asfixiante se sana tomándole el gusto al aire puro del Espíritu Santo, que nos libera de estar centrados en nosotros mismos, escondidos en una apariencia religiosa vacía de Dios. No nos dejemos robar el Evangelio. La mundanidad asfixiante, mira cómo dice, tiene un antídoto. Se sana tomándole el gusto al aire puro del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos en la ciudad de abajo y sentimos ese ambiente tóxico, y tenemos la oportunidad de irnos un poquito a la montaña, los que estamos en Ponce subimos a Jayuya, por ejemplo, o subimos a Patilla, un lugar alto, uno nota enseguida el cambio en la respiración. Pues lo mismo sucede, el Espíritu Santo nos libera de estar centrados en nosotros mismos, escondidos en una apariencia religiosa, y toda apariencia religiosa está vacía de Dios. Por eso el Papa dice, no nos dejemos robar el Evangelio. Pausamos y en breve estamos con ustedes. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Su palabra y baja el río, baja
compartiendo con ustedes en su programa Mi Camino de Fe. Estamos dialogando de esta exhortación apostólica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, ¿verdad?, sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual, y vemos en este segundo capítulo, en la segunda parte, cómo el Papa nos sigue introduciendo en esta experiencia y en este caminar y en esta experiencia de la no a la mundanidad espiritual. Una mundanidad que nos hace replegarnos en nosotros mismos, convertirnos en ombligos de nuestra propia historia, olvidándonos que estamos llamados a ser hombres y mujeres abiertos a la acción del Espíritu. Y de ahí el no nos dejemos robar el Evangelio. Y cuando tú vives el Evangelio en plenitud o intentas ponerlo en práctica, brota la fraternidad. Por eso un nuevo no a la guerra entre nosotros. Es decir, vivamos la fraternidad. Dentro del pueblo de Dios, nos dirá el numeral 98, y en las distintas comunidades, cuántas guerras en el barrio, en el puesto de trabajo, cuántas guerras por envidias y celos, también entre cristianos. Fíjate entonces lo que produce la guerra. ¿De dónde nace la guerra? De la envidia, de los celos. Y como suele decir el pueblo, ¿no?, nos matan a cuchillito de palo. Ahí, te destrozan. La mundanidad espiritual lleva a algunos cristianos a estar en guerra con otros cristianos que se interponen en su búsqueda de poder, prestigio, placer o seguridad económica. ¿Qué produce una guerra? Ahí tienen los 4 elementos. Es decir, cuando hay gente que se interpone en tu camino porque busca el poder, porque busca el prestigio, el placer o la seguridad económica. Esos 4 escalones, esas 4 piedras son las que producen las guerras. Y todas las guerras, no son las guerras grandotas, esa guerrita que se hace con el vecino, esa guerrita que se hace con el hermano, con el compañero de trabajo, con la hermana religiosa o el sacerdote de la comunidad. Esa guerra que es porque quiero tener poder, porque quiero tener prestigio, porque me encanta el placer, o busco una seguridad económica, sacar un beneficio. Además, algunos dejan de vivir una pertenencia cordial a la iglesia por alimentar un espíritu de internas. Es decir, ese espíritu de revancha, ese espíritu de estar buscando lo que me es rentable, lo que le puedo sacar provecho, olvidándome que ser cristiano sobre todo es dar sin esperar nada a cambio. Más que pertenecer a la iglesia toda, con su rica diversidad, pertenecer a tal o cual grupo que se siente diferente o especial. Y esto sucede muchas veces también en la iglesia, ¿verdad? Se pertenece, se es parte de un movimiento y el movimiento ayuda, pero se creen tan exclusivos y tan buenos y tan perfectos que se olvidan de que la iglesia es algo más, es más amplia. Y que el pueblo de Dios lo que lo hace santificarse es el camino, de entenderse limitados, débiles y pecadores, pero que avanzan juntos. Por eso pertenecer a la iglesia toda con su rica diversidad. Ahí está la riqueza de este caminar, de este peregrinar como iglesia que somos. El mundo está lacerado por las guerras y la violencia, o herido por un difuso individualismo que divide a los seres humanos y los enfrenta unos contra otros en pos del propio bienestar. Lacerado, herido por guerras, por violencia, y ese difuso individualismo, difuso, no se ve muy claro, pero nos lleva a buscar simplemente lo que me conviene a mí, mi propio bienestar, mi propio gusto, mis propias cosas. En diversos países resurgen enfrentamientos y viejas divisiones que se creían en parte superadas. En estos días, por ejemplo, la lucha entre los blancos y los negros, cómo se ataca, ¿no? Ese racismo que vuelve rampantemente a florecer cuando uno cree que eso ya ha pasado. A los cristianos de todas las comunidades del mundo, quiero pediros especialmente un testimonio de comunión fraterna que se vuelva atractivo y resplandeciente. Papa San Juan 23 decía, busquemos lo que nos une y no lo que nos divide. Y pone un ejemplo bien práctico. ¿Por qué rezar el Ave María si podemos rezar el Padre Nuestro que nos une a todos? Entonces a veces
la oración debe servirnos para unir. Pues no vamos a hacer la mía porque para darle en la cabeza a los otros. Y no, que no se trata de eso. Recemos el Padre Nuestro, que es la oración común. Que todos puedan admirar cómo nos cuida y ¿Cómo se cuidan? cómo se cuidan unos a otros y cómo se dan aliento mutuamente y cómo se acompañan. Fíjate que son tres claves: el cuidado, el ánimo, el aliento Y el la acompañamiento. compañía. Así vamos avanzando en la fraternidad. Cuando somos capaces de cuidarnos, cuando somos capaces de animarnos con ese aliento y como somos capaces de acompañarnos en todos los momentos. En esto reconocerán que son mis discípulos, en el amor que se tengan unos a otros. Es lo que con tantos deseos pedía Jesús al Padre, que sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Entonces la clave de la unidad radica que el mundo crea. Si los cristianos tenemos que dar un gran testimonio de unidad, es para que el mundo crea, porque mirándolo, cómo nos cuidamos, cómo nos alentamos, cómo nos acompañamos, dirán: yo quiero pertenecer a ese grupo, yo quiero ser parte de esa familia, yo quiero sentirme hermano y hermana como ellos, de todos, que no excluyen, sino que incluyen, que no restan, sino que suman, que no dividen, sino que multiplican. Atención a la tentación de la envidia. Estamos en la misma barca y vamos hacia el mismo puerto. Pidamos la gracia de alegrarnos con los frutos ajenos, que son de todos. Y esto es interesante, que Dios da carismas y dones, y entonces mi alegría radica en ver cómo tú floreces. Hay una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Florece donde te han plantado. Y los dones que Dios te ha dado a mí me hacen feliz, porque eres parte de mi familia, y tu triunfo es mi triunfo, y tu fracaso es mi fracaso, y tu dolor es mi dolor, pero tu esperanza es mi esperanza, y tu alegría es mi alegría. Y entonces entiendo que en la sinfonía armoniosa de la creación, todos tenemos un puesto importante, una misión que realizar. A los que están heridos por divisiones históricas, les resulta difícil aceptar que los exhortemos al perdón y a la reconciliación. No es tan fácil. Mira, perdónalo. No es tan fácil, ¿no? Ya que interpretan que ignoramos su dolor o que pretendemos hacerles perder la memoria y los ideales. Fíjate que es interesante ignorar el dolor cuando una persona ha sido maltratada. Para que se dé la verdadera reconciliación tiene que haber un proceso de sanación. Y eso no se logra de un día para el otro. Si una persona, por ejemplo, afectada por el alcohol, ha destruido su matrimonio y durante 15 años está maltratando a su familia, que no piense que en 3 días lo va a resolver. Tiene que pasar 20 años más hasta que se sane. No, que yo cambié. Está la sospecha, ¿no? Está ese interrogante. Y si vuelve, porque no hay cosa peor que la desconfianza. Además, esa reconciliación nos lleva a pretender que yo lo olvide todo, que no tenga memoria con todo lo que tú me hiciste, que ahora no lo recuerde. No, tengo que contener la memoria. ¿Para qué? Para aprender de esa situación y no repetir el mismo error. Y sobre todo los ideales. Esto tiene que ver con los pueblos. Cuando un pueblo es masacrado, maltratado, donde la libertad, la justicia deben ser frutos de la paz, o la paz es fruto de la justicia y la libertad, pues no puede ser una paz donde solo ha habido violencia, maltrato. Ay, pero tranquilízate. ¿Cómo que me tranquilice? Eso es fácil decirlo, pero que es difícil es vivirlo. Es un proceso. Pero si ven el testimonio de comunidades auténticamente fraternas y reconciliadas, eso es siempre una luz que atrae. Entonces, ¿dónde se sana uno? En la comunidad. ¿Dónde se sana uno? En la familia. Porque eso es lo más sanador, cuando somos capaces de aceptarnos como somos. Porque nos reconocemos débiles, limitados, pecadores, pero nos amamos. Y el amor sana. Por ello, me duele tanto comprobar cómo en algunas comunidades cristianas y aún entre personas consagradas,
Consentimos diversas formas de odio, divisiones, calumnias, difamaciones, venganzas, celos, deseos de imponer las propias ideas a costa de cualquier cosa y hasta persecuciones que parecen una implacable caza de brujas. ¿A quién vamos a evangelizar con esos comportamientos? ¿Y cómo uno sabe que está metido en esto? Ay, porque yo te cojo bajando. No te apures, que lo mejor que hizo Dios fue un día tras otro. Lo tuyo llega. Lo tuyo llega. Lo tuyo llega. Cuando uno empieza a usar esa frasecita, cuidado, porque eso es una bombilla de alerta roja que está alertando. Pidamos al Señor que nos haga entender la ley del amor. Qué bueno es tener esa ley. Cuánto bien nos hace amarnos los unos a los otros en contra de todo. Sí, en contra de todo. En contra de todo. ¿Qué es ese todo? Lo que ha enunciado anteriormente. Envidias, maltratos, celos, deseo de imponer. Porque cuando ahí estamos con ese todo que lo queremos para nosotros, nos olvidamos del todos. No es lo mismo todo que todos. Y la lucha es que nos entendamos y comprendamos que somos un todo o un todos. Porque somos todos. Y todos tenemos derecho a comer, no unos cuantos. Y todos tenemos derecho a trabajar y no unos cuantos. Y por eso en la mesa es donde se aprende a que cada uno come del plato común, pero se alimenta de lo que necesita. Y mientras a ti te falta, a mí me sobra. Y entonces, perdonen la expresión, si me harto de comida y tú te mueres de hambre, algo no está funcionando. A cada uno de nosotros se dirige la exhortación paulina. No te dejes vencer por el mal, antes bien vence al mal con el bien. Y también no nos cansemos de hacer el bien. Todos tenemos simpatías y antipatías, y quizás ahora mismo estamos enojados con alguno. Al menos digamos al Señor: Señor, yo estoy enojado con con aquella. Yo te pido por él y por ella. Rezar por aquel con el que estamos irritados es un hermoso paso en el amor y es un acto evangelizador. Hagámoslo hoy. No nos dejemos robar el ideal del amor fraterno. ¿Qué le parece a usted esa frase que está diciendo el Papa? ¿Cómo usted la entiende, hermana? Pues mire, padre, a mí me interpela, porque muchas veces, ¿verdad?, oramos y pasamos por distintas situaciones y de repente veo mi parte, veo lo mío, pero no veo la necesidad del otro. Y el Papa con estas expresiones me lleva a reflexionar que en mi oración debo también perdonar a aquel que me ha hecho algo y me invita a reconciliarme de una manera tan hermosa por medio de pedirle al Señor: estoy enojado, reconocer, estoy enojado con aquel, con aquella, pero te pido por él. Señor, te pido que lo ilumines o lo elimines. No. ¿Qué hay gente que reza así? Es así, Padre. Por eso es importante entender lo que el Santo Padre nos quiere decir aquí. Dice, cuando estemos enojados con alguno, porque es que el enojo va a llegar, pero San Pablo dice que el enojo no te dure toda la noche. Sí. ¿Usted sabe lo que es acostarse con un enojado? Y sobre todo si son esposos. Eso tiene que ser terrible. Entonces, ¿qué nos dice el Papa siguiendo las enseñanzas de Jesús? Algo bien interesante. Por lo menos reza. ¿Y qué quiere decir rezar? Ponte delante de Dios como está. ¿Alguna vez, con honestidad, has ido a rezar y has comenzado diciendo: Señor, tengo coraje, estoy molesto, estoy molesto con fulano, no entiendo, no comprendo? O por el contrario, hemos ido a la oración a justificarnos: yo que hago tanta, yo que lo trato tan bien. Señor, ¿tú te das cuenta? Ay, convierte su corazón. No es el de él que tiene que convertir. Es el de uno.
Siempre estamos pidiendo porque convierta a los demás. Eso no es lo que dice el Señor. Eso no es lo que el Papa nos está diciendo. Tiene que empezar por uno primero. Pídele a Dios con humildad que convierta tu corazón. Tengo que pedirle a Dios que convierta mi corazón. Entonces, fíjate, la oración es bien sencillita. Señor, yo estoy enojado con este. Y cuando dice con este, hay que decir el nombre. Estoy enojado con Sor Cristina. Esta mañana me hizo una de las trastadas. ¿Por qué? Porque decirlo, ponerle nombre al pecado, lo debilita. El pecado no es Sor Cristina. El pecado es que estoy enojado. ¿Y por qué me enojé? Porque no me debo decir lo que yo quería. Porque no hizo lo que yo quería. Con aquella persona, que a lo mejor conozco su nombre, o a lo mejor no la conozco. Con mi jefe, con mi compañero de trabajo, con el trabajador. Y entonces dice, yo te pido por él. ¿Y qué voy a pedir por él? ¿Que se convierta? No. Que lo bendiga, que lo ayude, que lo anime, que lo conforte. Que a lo mejor está pasando una situación difícil y yo no la acabo de entender y por eso reacciona de esa manera. Entrar en esa dinámica de la oración te da un giro total. Reza por aquel con el que estamos irritados. Pero rezar por él es un hermoso paso en el amor. Un hermoso paso. Estoy irritado por fulano. Y ahí entonces entenderemos la palabra que decía San Pablo, vence el mal a fuerza del bien. Esa frase la utilizaba mucho Rafael Ibarra. Rafael Ibarra es una santa que es fundadora de las Hermanas de los Ángeles Custodios, que se dedican a educar niñas, sobre todo con situaciones difíciles. Cuando uno lee la vida de esta mujer, que era una viuda que tuvo unos hijos, y cómo ella, desde la experiencia familiar, funda una comunidad religiosa mucho más amplia para atender a aquellas niñas, sobre todo maltratadas, de una sociedad que las ha dejado al margen de beneficios que verdaderamente debían de tener y que no se les han dado. Entonces ella repetía mucho esa frase, no te canses de hacer el bien, vence el mal a fuerza del bien. Se dice muy fácil, pero no es tan fácil. Es un reto. Y dice aquí, es un hermoso paso en el amor. Y es un acto evangelizador. Hagámoslo hoy, no mañana, hoy. Hay que empezar hoy. Entonces esta tarde o esta noche cuando vayas a rezar, reza precisamente por aquellos con los que tienes coraje. Y no te dejes robar el ideal del amor fraterno. No amor cualquiera, el amor que me hace sentir familia y hermano. Se nos acabó el tiempo. Dios mío, hasta aquí esto llegamos. Fue bien rápido hoy, bien rápido, ¿verdad? Y cada vez que nos vamos adentrando a esta experiencia, el Señor nos va hablando al corazón para ser esos hombres y mujeres, esos discípulos misioneros que la iglesia necesita hoy, no mañana, hoy, ahora, porque esta alegría del Evangelio no nos las podemos dejar robar. Vamos a pedirle a la Virgen que nos asista, que nos ayude, y la saludamos diciendo: Santa María de Guadalupe, en un mundo en el que a veces desoímos la voz de Dios y cerramos nuestro corazón a los gritos y necesidades de las personas, nosotros queremos ser contigo y como tú, misioneros que hacen suya la revolución de la ternura, para que la iglesia llegue a ser casa para muchos, madre para todos los pueblos y signo creíble de un mundo nuevo. En estos tiempos de pandemia, ayúdanos a poner corazón donde la enfermedad ha provocado muerte, soledad, pobreza y desesperanza. Madre de Dios y Madre de la Iglesia, queremos guardar como tú la palabra de Dios y hacer la vida con generosidad y alegría. Acompáñanos en nuestro camino para que no busquemos otra cosa que seguir a Jesucristo y buscar en todo la gloria de Dios. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Saque su sombrilla y no se moje. Y buenas tardes tengan todos. Buenas tardes y hasta mañana. Con un paso de fe